Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Me imagino que súper bien, ¿verdad? Sí, porque tenemos un Dios poderoso nosotros, un Dios grande, inmensamente hermoso, bueno con nosotros, así que tenemos que estar bien, ¿verdad que sí? Sí. Quiero compartir con ustedes una palabra de Dios una vez más. Vamos a comentar una palabra del Señor, ¿verdad? Eh, Estuvimos hablando del Espíritu Santo, estuvimos hablando de Satanás, el diablo, ¿verdad? También, cómo era, algunas cosas, no todo, no hemos profundizado mucho, pero yo creo que quedó claro todo, ¿verdad? Y en cada palabra vamos a ir comentando cosas también del Espíritu Santo, cómo actúa Satanás y todo eso, vamos a ir conociéndolo, ¿verdad? Para poder que nosotros nos podamos defender. Claro que sí, nos vamos a defender. Vamos a comenzar en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, y vamos a hablar de algo bien importante, de las historias. No sé si a ti alguna vez te contaron historias cuando eras pequeño, cuando eras chiquitito para dormir, o tal vez en alguna ocasión donde estuviste triste y alguien te contó una historia para animarte, o tal vez estabas alegre y alguien te contó una historia para reafirmar tu alegría, no sé, pero cuando éramos chicos casi siempre las mamás o los papás o los abuelos nos contaban historias, ¿verdad? Bajé un poquitito. Entonces, fíjese, vamos a ver varias historias que contó Jesús, ¿ya? Parábolas, que quiere decir historias, ¿sí? Y fíjese, vamos a leer primero que nada, vamos a leer la parábola del sembrador, o sea, la historia del sembrador. Dice, en el nombre de Jesús, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrados él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga, oídos para oír, oiga. ¿Ya? Así dice el Señor ahí. Entonces, fíjese, les habla esto, y fíjese usted que después los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Verdad? En el verso 10, ¿verdad? Le dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? O sea, porque para ellos era interesante, ¿cierto? Saber que Jesús les estaba contando historia a la gente. Les hablaba, bueno, en ese tiempo parábolas, ¿verdad? Aquí la palabra dice parábola, pero quiere decir historia. Y yo quiero que tú entiendas que son historias, ¿verdad? Una historia de un hombre que salió a sembrar, le cuenta aquí, ¿cierto? Y la semilla cayó en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces algunas se secó, otras la ahogaron, qué sé yo, y poquitas fueron las que cayeron en buena tierra, ¿verdad? Para dar buen fruto, o sea, para hacerse un árbol, una mata y poder dar fruto. Fíjese que, pero los discípulos sorprendidos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? En el verso 10 de Mateo 13, ¿verdad? No sé si dije que estamos en Mateo 13. Entonces en el verso 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, tenemos algo maravilloso nosotros los hijos de Dios, que es que Dios nos revela todas las cosas,
¿ya? Todas las cosas que Dios habla en los cielos, el Espíritu de Él nos muestra a nosotros, nos cuenta a nosotros, nos habla a nosotros, ¿verdad? Entonces, para mí esto es maravilloso. No sé si para ti que estás oyendo, pero para mí esto es maravilloso, porque no sé si has escuchado tú a alguna persona que dice, yo sabía que me iba a pasar esto, yo sabía que esto iba a ocurrir, yo sabía que esto iba a acontecer, pero es gente, cierto, que tiene comunión con Dios, porque la gente que no tiene comunión con Dios no pasa nada. Ve que esta gente que escuchaba las parábolas, ellos las oían pero no las entendían, jamás se entendieron, nunca entendieron nada. Por eso el Señor Jesucristo les dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. O sea, la gente común y corriente, la gente, digamos, con una mente natural, no perciben estas cosas. El Espíritu Santo no puede contarles estas cosas porque ellos están en forma natural. Su mente no es espiritual. Ellos no tienen el Espíritu Santo dentro del corazón. Por eso es importante que mucha gente reciba el Espíritu de Dios para que tengamos, ¿cierto?, las revelaciones de Dios, estas cosas que Él nos cuenta. Porque fíjate que en Jeremías dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿ya? Entonces, fíjate, esas cosas grandes y ocultas son las de que habla el Señor aquí en estos versos. Entonces le dice, porque a cualquiera que tiene se le dará. Y dice, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellas la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Qué tremendo, fíjate, porque si la gente oyera la palabra y se convirtiera, tendrían la sanidad, como dice aquí. Ahí ellos, la gente que escucha por historias, por parábolas, no entienden nada, entonces no pueden ser sanados, no pueden ser libertados, no puede el Señor hacer una obra en esas vidas porque no lo han recibido. Entonces, fíjate, para nosotros el pueblo de Dios es algo maravilloso, y no es que nosotros creamos que somos únicos, sin embargo sí lo somos, porque somos una nación del Señor que está aquí en la tierra, ¿verdad? Pero que no somos de esta tierra. Hay una patria que no es del Señor, no es de aquí de esta tierra, es del reino de los cielos. Es el pueblo de Israel y nosotros somos la Israel espiritual, somos adoptados por el Señor. Así es que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo que nos revela estas cosas y que ya no escuchamos pesadamente, que ya no hemos cerrado nuestros ojos. Satanás, el diablo, cegó la mente de muchos para que no reciban, ¿cierto?, el Espíritu de Dios y no puedan ser sanados, y no puedan ser advertidos de cosas que están por venir. Entonces, vamos a ir a Juan. A Juan, fíjate. A Juan. Dice Juan 14, 25. Vamos a poner acá. Juan 14, 25 dice, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se fija? O sea, el Señor está diciéndonos aquí que cuando vino el Espíritu Santo, porque el Espíritu ya vino en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 está, y lo vimos también en videos anteriores. Fíjate, el Señor, cuando vino el Espíritu Santo, reveló
reveló todas las cosas que el Señor recordaba todas las cosas que el Señor había dicho antes, cuando Él estuvo en la tierra con los discípulos. Y ahora nos recuerda. Tú escuchas una palabra y después el Espíritu Santo te recuerda cuando tú la necesitas. El Espíritu de Dios, aquel Espíritu que está dentro de tu corazón. Entonces dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él estaba aquí todavía en la tierra cuando habló estas cosas. Pero fíjate, ahora ya tenemos nosotros el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo está para recordarnos todas las cosas. Y también, fíjate, en Juan capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo vino, como dije antes, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Él nos guiará a toda verdad, ya, a toda verdad. Él nos guiará, pasará, ¿cierto?, por la Biblia, ¿cierto?, enseñándonos, guiándonos cómo tenemos que caminar en esta tierra, dándonos sabiduría e inteligencia para poder hacer las cosas que a Él le agradan, ¿verdad? Su palabra, sus mandamientos. Porque si amamos a Dios es porque hacemos los mandamientos de Dios. Eso dice la palabra. El que me ama cumple con los mandamientos. Entonces aquí tenemos claramente nosotros que el Señor dice que Él os guiará a toda verdad, porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Ya? Todo lo que oyere, o sea, lo que oye, como te dije en un principio, lo que oye allá en los cielos, ¿verdad? Allá en el reino de los cielos, cuando el Padre habla con el Hijo, cuando habla con sus ángeles, con sus arcángeles, ¿verdad? Bueno, el arcángel Gabriel, perdón, es el mensajero, viene a darnos mensaje a nosotros, como a María, ¿cierto? Como a Juan, como a Zacarías, perdón, el papá de Juan el Bautista. Entonces viene a entregar las noticias Él, pero cuando el Padre las habla, el Espíritu de Dios ya sabe y ya nos ha dicho a nosotros. Cuando el Señor decreta un castigo para una ciudad, para un pueblo, para una nación, nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo nos hace sentir. Así es que no podemos decir que nosotros estamos ignorantes a esas cosas. Que no pongamos atención al Espíritu de Dios es otra cosa. Porque también nos pasó a nosotros una vez, el Señor hablaba de la ciudad ensangrentada, hablaba de muchas cosas como destrucción, y nos hablaba, y nosotros orábamos y leíamos la palabra, y salía el Señor diciéndonos que había una ciudad ensangrentada, una ciudad enlutada, y estábamos con mi hija y con otra hija espirituales, ¿verdad? Estábamos ahí nosotros pensando que nosotros habíamos hecho algo malo. Pero fíjate tú que no le preguntamos al Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nos das esta palabra? ¿Que nos vas a destruir? Algo así. Yo una noche le digo. Entonces, Señor, la verdad que hice como oídos sordos a todo esto. No nos preocupamos hasta por ahí nomás. Y es la verdad, porque no podemos decir mentira. Entonces, pasaron unos días y una mañana me llaman de Santiago, ¿cierto? La capital de Chile, yo soy chilena. Me llaman y me dice, ¿viste en la tele? Están dando una noticia de un bus que chocó, dice, y hay muchos muertos en un bus que venía del lugar donde yo vivo. Entonces dice, hay muchos muertos. Entonces fíjate tú que ahí hubo una revuelta, pero ni aún así nos acordamos nosotros. Porque el ser humano no le pone mucha atención a Dios, y ese es el asunto por el cual nosotros no conocemos todo, porque no le ponemos atención. Deberíamos ponerle atención más al Señor. Entonces fíjate que cuando eran muchos muertos, cuando llegaron los muertos, los ataúdes, cuando llegaron en las carrozas y llegaron a la ciudad, y había un llanto de las bombas, de los bomberos, de las ambulancias, de la policía. Hoy hasta me dio algo. Fíjate que fue terrible, fue tremendo sentir que las ambulancias y todos traían esos cadáveres que habían quedado muchos mutilados.
Entonces, fíjate tú que corrió mucha sangre. Entonces, fíjate que esto fue tremendo, porque ahí nos dimos cuenta nosotros que la ciudad iba a estar ensangrentada, iba a estar enlutada. Mucha gente sufrió mucho. Entonces, por eso te digo que el Espíritu Santo siempre trata de decirnos, trata de decirnos, y nos hace sentir y nos habla por su palabra. Pero la verdad que nosotros no le ponemos mucha atención. Pero aquí dice la palabra que todo lo que oyere en los cielos, ¿cierto?, lo hará saber, y os hará saber las cosas, dice, que habrán de venir. ¿Te fijas? No somos ignorantes nosotros, de las cosas que van a venir, de la venida del Señor, de todo lo que va a venir al futuro. No somos ignorantes, nosotros sabemos que Él va a venir, sabemos que nos tenemos que preparar, pero el Señor te hace ver todas las cosas. Por ejemplo, a ver, una persona, una señorita que tenga buena comunión con Dios, le pide a Dios un esposo, por ponerte un ejemplo. Y esa petición llega al reino de los cielos, y fíjate tú que esa señorita sabe que se va a casar y con quién se va a casar, porque el Espíritu Santo le muestra todo. Hay muchos testimonios de personas que dijeron: oye, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con tal persona porque el Espíritu me dijo. Y el Espíritu tiene su momento para todo. Pero lo dice el Señor, que habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, antes de tiempo te digo que esta persona va a ser tu esposo, esta persona, qué sé yo. O esta persona se va a morir, también puede decirlo, porque también lo ha dicho. Entonces, fíjate que después, cuando está sucediendo el evento, la situación, dice: ves, yo te lo dije. Y después también se recuerda: si una vez, y yo me acuerdo cuando el Señor me anunció que yo me iba a casar contigo. ¿Verdad? Claro, sí, así, porque Él dice que nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, tú tienes que juntarte con este Espíritu maravilloso, el Espíritu Santo de Dios, que nos hace ver todas las cosas. Pero estábamos viendo nosotros, ¿cierto?, que la palabra nos mostraba a nosotros que el Señor dijo muchas historias, ¿verdad? Muchas historias. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola del mayordomo infiel, del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la moneda perdida, y un sinfín de que tú las ves en la Biblia, muchas parábolas, muchas historias. A quienes le contaba el Señor toda esa historia, dice que el Señor que se subía a la barca y toda la gente estaba en la playa y Él les hablaba por parábolas, porque les hablaba a toda la gente, porque ellos no entendían y no iban a entender, porque ellos no estaban interesados en lo espiritual. Ellos estaban interesados en que el Señor los sanara, en que el Señor los libertara, en que el Señor les diera comida, o que, no sé, les diera una profecía. Estaban interesados en otras cosas, pero no estaban interesados en el reino de los cielos, en lo espiritual. La persona que se interesa en lo espiritual es a la que el Señor le dice, ¿cierto?, todas las cosas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos muestra aquí claramente muestra el Señor aquí que dice, ¿por qué les hablas por parábola?, le preguntaron los discípulos. Entonces él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ya? Mas a ellos no les es dado, porque ellos han cerrado su corazón, han engrosado su corazón, han cerrado sus oídos, han cerrado sus ojos, no quieren ver. Por ese motivo, el Señor, ¿cierto?, no les puede revelar, porque ellos no tienen su corazón abierto para recibir lo que Cristo les tiene que dar. Y fíjate tú que esto es maravilloso, porque el Señor en el verso 16 de Mateo 13 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis
y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados ustedes, les dijo ustedes, los discípulos, la persona que tal vez sin ser el discípulo, sin creerte el discípulo, sin creernos un título nosotros, pero personas que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que estamos cerquita de Dios, el Señor te va a decir bienaventurado porque tú ves lo que otros no ven. Mucha gente natural, y quiero que guardes esto en tu corazón, van a los brujos, van a los hechiceros, van a verse las cartas para poder saber qué cosa es lo que les depara el futuro, porque no tienen idea. Si ellos se juntaran con Dios, el Espíritu Santo les revelaría y podrían ver muchas cosas importantes y maravillosas. Claro. Por ejemplo, yo te digo, yo en la iglesia donde estoy, estaba ministrando una chica una noche, bueno, así me ha pasado muchas veces. Entonces me dice el Espíritu Santo me dice que vaya y ponga mis manos y ore por ella. Fui y en eso que oré por ella, el Espíritu Santo me dice, ella está embarazada. Entonces yo le digo, hija, estás embarazada. Y me dice ella, no, me dijo, así me miró y me dijo, no puede ser, hermana, me dijo. Entonces yo le dije, no sé, el Espíritu Santo dice eso. Entonces fíjate que eso era un día domingo, en el culto del domingo, y el día lunes ella va a la matrona porque dice, yo tengo que ir a ver si acaso es verdad, porque me quedó dentro de mi alma eso, me dijo. Entonces fue y claro que estaba embarazada. Entonces muchas veces nos ha mostrado cosas. A mi hija, a mi hijo, a muchas hermanas que sí tienen una buena comunión con el Señor, les ha mostrado muchas cosas. En sueños, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dice que el Espíritu Santo, ¿cierto?, vino a llenarlos y que muchos soñarán sueños, otros tendrán visiones, ¿verdad?, otros profetizarán. Entonces, fíjate, ahí estamos nosotros, los que hoy día tenemos el Espíritu de Dios. El Señor nos revela estas cosas para que nosotros las podamos decir. Tú tienes que cambiar tu proceder, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú esto no lo hagas. El Señor nos usa y nos revela también nuestra vida, lo que nosotros vamos a obtener en el futuro también, porque el Señor Jesucristo quiere que no estamos nosotros ignorantes a lo que va a pasar, porque aquí lo dice el Señor. Y bienaventurados ustedes que pueden ver lo que muchos profetas y justos y reyes, dice otro pasaje bíblico, y reyes y gobernadores quisieron ver y no lo vieron y no lo van a ver. Pero ustedes sí lo vieron, porque ustedes tienen una buena comunión con el Espíritu de Dios. Entonces yo te motivo en este momento para que tú busques al Espíritu Santo, hables con el Espíritu Santo y puedas decirle, Espíritu de Dios, quiero ser tu discípula, quiero ser la persona que ser tu amiga. Cuando tú le dices que quieres ser amiga, entonces fíjate tú que Él viene a ti, se queda contigo en tu corazón y tú le hablas todos los días, lo tienes como un amigo y fíjate, tú te empiezas a contar sus cosas, empieza a contarte los secretos del reino. Lo que allá en los cielos se habla, Él te los cuenta a ti. Es maravilloso, esta vida es muy linda. Hay una lucha contra Satanás, como te lo dije en los videos anteriores. Pero fíjate tú que esa lucha no es tan grande como cuando el Espíritu viene y te dice, esto está pasando, o esto va a pasar. O esto está pasando con tu esposo, o esto está pasando con tu esposa. Y te lo cuenta el Espíritu Santo para que tú lo arregles, no para que tomes medidas extremas y vayas a pegar o vayas a hacer cosas malas, no, para que tú ores, para que tú clames, para que tú hables con Él, para que Él pueda arreglar las cosas. Él es maravilloso. Si estás enfermo, el Señor te va a hacer sentir tu enfermedad y tú vas a poder decir, Señor, por tu llaga fuimos curados, sáname. El Señor te va a decir si te va a sanar o no. Porque también me ha pasado que yo le he dicho a personas, ¿sabes qué? Se va a morir esta persona. O también se va a sanar, te vas a sanar y vas a estar sanita porque Dios me mostró.
No solo a mí me pasa, a todos los que tienen una buena comunión con el Señor, a todos nos pasa, a todos, porque el Señor a nosotros nos escogió para estas cosas. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, ¿ves? Y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y no lo oyeron, y no lo van a oír jamás, porque ellos no quieren acercarse a Dios, porque la gran mayoría de las personas lo que quieren, ¿sabes qué es? Quieren dinero, quieren poder, son ambiciosos, ¿ya? Quieren ubicarse en los primeros lugares. Un actor de cine quiere ubicarse en los primeros lugares y lucha con todas sus fuerzas por eso. Una persona que llega a una empresa, llega como barrendero, pero empieza a tratar de aprender, a hacer cursos, y sabes tú, descuidan a la familia, descuidan sus propias vidas con tal de crecer y llegar a ser alguien grande. Eso no es malo, pero mucha gente lo hace mal, ¿ya? Lo hace mal. La mayoría lo hacen mal porque no tienen la dirección de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que tú entiendas que Dios a mucha gente le habló por parábolas, pero ellos no entendían nada. A los que no entendían nada, les hablaba por historia. Como quien dice, se lo cuenta con manzanitas, pero igual no van a entender, porque cerraron sus oídos, dice aquí la palabra. Dice que cerraron sus oídos, que ya escuchan pesadamente. Así le pasó al pueblo de Israel. También cerraron sus oídos, engrosaron sus corazones, taparon sus ojos, ya no querían nada. Dejaron al Dios del cielo. ¿Y qué hizo el Señor? Dejó los lugares todos desolados, solitarios, sin personas, ¿ya? Sin personas. Pero también dijo, así como la encina, como el roble, que lo cortan y queda el tronco y vuelven a aparecer las ramas y vuelve a hacerse un árbol y vuelve, ¿cierto?, a dar fruto. Así voy a hacer con mi pueblo. De la nada voy a sacar un pueblo nuevo que entienda, como entendieron mis discípulos, que el llamado que le hizo Jesús, ellos lo entendieron. Te voy a hacer pescador de hombres. ¿Sí? Y se fueron detrás de Jesús. Dejaron todo. Todo por Jesús, todo por ir a colaborar con la obra de Dios. Mujeres piadosas que apoyaban la obra de Jesús. Tanta gente que a Jesús lo amó, así como también lo odiaron.